de la carrera de Derecho de nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Buenos días, doctor. Bienvenido a la primera emisión de UCSG Noticias. Gracias por la invitación. La Corte Constitucional declaró ilegal la destitución de los jueces por el llamado error inexcusable. Brevemente explíquenos en qué consiste esto. Bueno, la figura fue incorporada en el Código Orgánico de la Función Judicial allá por el 2009. Obviamente, pues, con una falta de definición completamente. Significa de que no había un concepto del error inexcusable. Y eso se prestó, estamos hablando, ya vamos casi 13 años, eso se prestó a que se suspendieran jueces, obviamente, solamente por la apreciación, podríamos decir, del Consejo de la Judicatura, de que se encontraba frente a una mala actuación judicial, ¿no? Si bien es cierto, he visto yo la rueda de prensa que ha hecho la doctora Maldonado, que lo pone en este momento como aparentemente como un retroceso. Para muchos abogados, incluso para la función judicial, esta sentencia de la Corte Constitucional es un progreso, es una garantía importante dentro del marco de la independencia judicial, que incluso tiene sus bases hasta en estándares internacionales y en sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya le explico por qué. La doctora Maldonado hace una apreciación. Ella no es la superior, hace una apreciación y dentro del reportaje se dice de liberar presuntos narcotraficantes, de personas o de jueces que liberan violadores. Eso es un proceso en el cual se determina si efectivamente yo puedo presumir que alguien es narcotraficante o es violador, pero es las pruebas de cargo y de descargo las que obviamente llegan a la conclusión o nos llevan a la conclusión dentro de un proceso si efectivamente existen los elementos de convicción para imputar tal responsabilidad, ¿no? Entonces, aquí el problema siempre se dio en que el Consejo de la Judicatura fue diseñado como un ente de administración, no de control de las decisiones jurisdiccionales. Y por eso es que, si usted se da cuenta, este problema del Consejo de la Judicatura con los jueces lleva más de 13 años, lleva cerca de 15 años desde que se creó el Consejo de la Judicatura, ¿verdad? En que el Consejo de la Judicatura, de alguna manera u otra, en ese control, ¿sí?, pudo haber sido usado para fines políticos, ¿no? Yo no creo yo que esto sea un retroceso, creo que es un progreso importante, porque impide, ¿verdad?, que se pueda emplear el Consejo de la Judicatura como una herramienta de presión judicial, ¿sí? Y teniendo en cuenta que el Consejo de la Judicatura es un ente administrativo, no es jurisdiccional. Quien llama la atención, quien debe llamar la atención del juez, ¿verdad?, de primera instancia o el juez de segunda instancia, es el Tribunal Superior, ¿verdad?, Corte Nacional o Corte Provincial, porque es la única manera de poder establecer parámetros importantes sobre la independencia y la neutralidad de las decisiones judiciales. Doctor Sosa, lo interrumpo. La doctora María del Carmen Maldonado ha manifestado que los abogados litigantes no podrán acudir al organismo en busca de sanción por malas acciones de las operadoras de justicia. En realidad, este tema de que los abogados litigantes presentemos quejas contra los jueces, más bien a veces se presta a establecer que son herramientas de dilación. Vuelvo a repetir, ¿no? Yo como abogado litigante, yo puedo presentar una queja contra un juez porque yo represento a la parte que ha sido condenada, ¿sí? Pero en la práctica, ya hablando objetivamente, a quien realmente le toca determinar si hay negligencia, si hay obviamente mal juzgamiento, si hay mala aplicación de la ley, es obviamente al superior, porque ni siquiera yo como abogado litigante, imagínense cuál es la neutralidad, ya hablando seriamente,
¿sí? ¿Cuál es la neutralidad del abogado litigante en presentar una queja contra un juez, ¿verdad?, que no le dio la razón porque representa obviamente la parte acusada o la parte condenada, ¿no? Tampoco es que hay mucha neutralidad en esto de presentar quejas por los abogados litigantes, porque ¿sí? Siempre en un proceso hay una parte que pierde y hay una parte que gana, o es el Estado o es la persona que acusa. Yo creo que en eso incluso los abogados litigantes vamos a tener una herramienta, hay una herramienta mucho mejor para realmente obtener resultados. Si efectivamente nos encontramos frente a jueces que no aplican bien la ley, que es justamente solicitar al superior que ordene la sanción justamente del juez inferior. Para así evitar, yo puedo ser abogado de una víctima y no me va a gustar que el otro abogado, ¿verdad?, de la parte condenada, que no tiene ningún tipo de neutralidad, presente una queja solamente por dilatar únicamente la causa. Ahora, ¿sí? Doctor, Sí. ¿cree No usted le veo mucha lógica en eso de que los abogados litigantes seamos los que tengamos que presentar quejas, porque vamos a darle paso, obviamente, a una subjetividad muy grande, a una discrecionalidad muy grande, se vuelve a repetir, porque también defendemos a veces, o muchas ocasiones, a las partes justamente que son condenadas o que pierden dentro de una causa? Y además que es un trabajo bastante complicado, ¿no?, y muy complejo. ¿Cree usted ahora que muchos jueces que acogen casos de narcotraficantes, por ejemplo, porque usted lo mencionó hace breves instantes, tienen la protección debida o viven en constante peligro? ¿Es posible una justicia de jueces anónimos, doctor Sosa? Esto de los tribunales anónimos, ya hay alguna sentencia también de Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, que no revela, ¿sí?, no genera, los tribunales anónimos tampoco generan transparencia, ¿no? Justamente porque se supone que el tema de la justicia y la publicidad es parte de los derechos civiles y políticos, y que desde el siglo XVIII dejamos en los procesos secretos, ¿sí?, por una razón justamente de transparencia. Yo creo que quienes juzgan casos de narcotráfico deben tener las garantías de protección únicamente que pueda brindar la misma Policía Nacional, para que puedan actuar justamente con independencia y sin miedo y sin temor dentro de un caso que pueda ser sonado, ¿no? Este tema también del narcotráfico hay que tratarlo con pinzas, hay que tratarlo también incluso con respeto también del debido proceso, ¿verdad? No podemos hacer estigmatizaciones muy genéricas sobre violaciones o violadores o narcotraficantes o corruptos, porque si hacemos esas generalizaciones, incluso desde la prensa, ¿verdad?, hacemos un juicio mediático, perdemos la neutralidad y afectamos obviamente el debido proceso, porque esas generalizaciones son peligrosas. Podríamos estar generalizando sobre personas que yo califico de narcotraficante o que califico de violador, y que a la vuelta de la esquina obviamente es sobreseída, ¿sí? Y ese es el problema justamente del Consejo de la Judicatura. No son los medios de comunicación ni es el Consejo de la Judicatura el que debe calificar la actuación justamente del juez, sino los tribunales superiores, porque de otra manera vamos, como ha pasado, y esta sentencia es muy buena porque frena un poco también el impacto que estaban teniendo los juicios mediáticos sobre la justicia en torno a cómo el Consejo de la Judicatura comenzaba obviamente a suspender o comenzaba a investigar jueces o fiscales, especialmente en una justicia altamente cuestionada como la ecuatoriana. Si vuelvo a repetir, hay que dejar un poco las generalizaciones y dejar justamente que la justicia trabaje sobre la base de los recursos que existen, porque para un abogado o para una víctima hay muchísimos recursos dentro justamente de un proceso penal que son los que deben emplearse al momento justamente de establecer alguna irregularidad del juez. Doctor Sosa, quiero agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Jorge Sosa, analista jurídico y catedrático de la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.